Hermanos, vamos a ver lo que es el tema, el diezmo. Antes de ver este tema, vamos a leer lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 2, que nos dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Amén. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver lo que es el tema, el diezmo. Este tema pues también es muy controvertido, porque pues muchas veces nuestros hermanos separados pagan el diezmo y la Iglesia Católica pues no paga el diezmo, da lo que es la ofrenda, lo que le dicen la limosna, y nuestros hermanos separados pues nos dicen que los católicos no pagan el diezmo, que el diezmo es un mandato de Dios, que los católicos roban a Dios porque no pagan el diezmo, y que el diezmo es el 10% de tu trabajo y que es obligatorio. Entonces ellos dicen que el diezmo es obligatorio y así tienen a sus miembros que los obligan a que paguen el 10% de su trabajo cada semana. Algunos lo dan cada 15 días. Pero hermanos, vamos a ver lo que es el diezmo como una definición. El diezmo es la 10ª parte de algo que se paga como cantidad a una organización religiosa o algún impuesto obligatorio a alguna institución. Eso es lo que es el diezmo, pagar el 10% a alguien. Entonces, hermanos, esto viene desde el Antiguo Testamento, viene desde el Génesis. Si ustedes leen el Génesis 14, el capítulo 14, versículo 20 en adelante, vean que ahí tiene su base cuando nuestro padre de la fe, el padre Abraham, entrega el diezmo a Melquisedec, rey sacerdote de Salem, que después, con el tiempo, todo esto se volvió obligatorio para el pueblo de Israel. Sí, hermanos, esto se volvió obligatorio para el pueblo de Israel, no para el pueblo cristiano. Era para el pueblo de Israel, se volvió obligatorio. Pero, hermanos, el diezmo, como les digo, no existe en el Nuevo Testamento, solamente es en el Antiguo Testamento, y ellos no daban en dinero, sino que lo daban en especie. Entonces, actualmente algunos pastores que surgieron en el año 1500 con la Reforma Protestante iniciaron esto del diezmo, y aún más se arraigó porque vieron que la religión era un negocio. Entonces empezaron a aparecer en 1800, de los protestantes empezaron a nacer en 1800 iglesitas, que actualmente sigue habiendo muchas iglesitas pequeñas, y que empezaban a diezmar porque vieron que era un negocio. Entonces obligan a sus miembros a que diezmen, y que es obligatorio.
Y para ellos, hermanos, ellos se basan en alguna cita bíblica que a veces sí les trastorna la mente a sus miembros. Ellos se basan en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo del 8 a 12. Si tienen la Biblia ustedes, hermanos, sáquenla por favor. Es en el Antiguo Testamento. Es en el Antiguo Testamento donde encontramos a Malaquías, donde le sacan esta cita a los fieles, y ellos a veces se ven mal porque a veces ya nos han preguntado a nosotros que si esto es pecado no dar el diezmo porque ofendemos a Dios. Entonces vamos a ver a Malaquías capítulo 3, versículo 8, donde dice lo siguiente: ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán: ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Esta es la cita bíblica que saca los pastores para perturbar la mente o para decirles a sus miembros que es una obligación pagar el diezmo, porque si no están engañando a Dios, hermanos. Entonces esta cita ellos es la que sacan frecuentemente en sus discursos para que paguen el diezmo. Pero, hermanos, el diezmo, como les digo, no existe en el Nuevo Testamento, solamente existe en el antiguo pueblo de Dios. Existía. Aparte de esto, hermanos, el diezmo no se daba con dinero. No se daba con dinero, era del fruto del trabajo del ganado, y no se daba cada semana como lo dan hoy, sino como lo dan hoy en los demás grupos protestantes, sino que esto se daba cada año o cada 3 años. Y veamos pues que el diezmo no era en dinero. Vamos a ver, aquí seguimos en el Antiguo Testamento porque el diezmo era para el antiguo pueblo de Dios. Vamos a ver a Deuteronomios capítulo 14, versículo 22, que nos dice lo siguiente: cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que hayas crecido en sus tierras. Comerás en presencia de Yahvé en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé tu Dios todos los días de tu vida. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí que el diezmo era cada año y que no era en dinero, que era en especie de los frutos de la tierra y del ganado. No era en dinero como actualmente lo piden los pastores a sus miembros. Entonces, hermanos, el diezmo también se daba cada 3 años. Cada año o cada 3 años. Ahorita vamos a ver la cita bíblica. Y como les digo, no era dinero y no se daba a cualquier persona. Ese diezmo no se le daba a cualquier persona nada más así por dárselo, sino que vamos a ver aquí en la Biblia a quién se le entregaba el diezmo. Vamos a ver aquí mismo en la Biblia, en Deuteronomios, pero ahora va a ser más adelantito, capítulo 26, versículo del 12 al 13. Vámonos al 26, aquí estamos en este libro.
que dice lo siguiente: el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero y a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de ellos, ni los he olvidado. Entonces, hermanos, vemos también que en Deuteronomios 14 era cada año, en Deuteronomio 26 vemos que también cada 3 años se daba el diezmo, pero el diezmo no era dinero. ¿Y a quién se le entregaba? No se le entregaba a los pastores, ni se le entregaba a la viuda, al forastero, al huérfano y a lo de la tribu de Leví, por dedicarse a su servicio de Dios. Ustedes esto lo ven, que la tribu de Leví se dedicaba al servicio de Dios. Lo ven en la Biblia, en Números, le voy a decir, en Números 18, 21, en el libro también de los Macabeos, de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 18 en adelante. Ahí van a ver ustedes que la tribu de Leví estaba dedicado al servicio de Dios. Entonces, hermanos, el diezmo actualmente no es para el pastor ni para otras personas, ya que en el Antiguo Testamento se daban estos diezmos en especie. Entonces era nada más dedicado para ciertas personas, no para una sola persona como actualmente lo hacen, y se daba en especie y era cada año o cada 3 años. Pero a veces nuestros hermanos quieren defenderlo a pesar de que están dando su diezmo y te dicen: mira, aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también Jesucristo aprueba el diezmo. Y te sacan una cita del Nuevo Testamento, te sacan Lucas 11:42 y creo que Mateo 23:23. Mira, con estas citas aquí Jesús está aprobando el diezmo. Y esto lo defienden, el diezmo a capa y espada. Pero no, hermanos, esta cita habla nuestro Señor Jesucristo contra los fariseos que pagaban el diezmo como una práctica hipócrita, que ellos hablaban mucho pregonando que tenían mucha bondad, cosa que nunca la tuvieron contra el prójimo. Por eso Jesucristo los reprimía frecuentemente. Vamos a ver la cita que sacan nuestros hermanos separados, que es en Lucas 11:42. Vámonos al Nuevo Testamento, que ellos dicen que el diezmo es aprobado. Vamos a ver si de eso se trata, de que Cristo aprueba el diezmo. En el Nuevo Testamento, en Lucas 11, aquí ya lo tenemos, Lucas 11, versículo 42. Y nos dice lo siguiente: pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo
sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. Aquí porque dicen ellos que porque dice Jesucristo que den el diezmo sin dejar de hacer lo otro, dicen que ya no lo prohíbe, pero no, hermanos. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo del diezmo, pero lo hace en un contexto de la ley de los judíos y nunca lo relaciona con la iglesia. Vemos pues que los fariseos sí diezmaban con hierbas pequeñas, pero dejaban lo más importante de la ley que le decía nuestro Señor Jesucristo: la justicia, la misericordia y la fe, por lo cual nuestro Señor Jesucristo lo repudiaba en Mateo 23 y Lucas 11:42, y no es que esté aprobando el diezmo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, no se habla del diezmo como una forma de sostener a los ministros del culto. Basta con que les den de comer, y eso lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver a San Mateo, capítulo 10. Que nos dice lo siguiente: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto, no lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja merece el alimento. Entonces nuestro Señor Jesucristo no les está diciendo que vayan a cobrar el diezmo, sino que Él está ordenando coman lo que les den. Basta con que les ayuden. Con eso con eso estaba todo conforme lo que era la iglesia. Y a todo esto, hermanos, también pueden encontrar ustedes todas estas citas en Mateo 10, versículo del 9 al 10. También lo pueden encontrar ustedes en Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 10 al 11, en Lucas capítulo 10, versículo 7, por decir algunas citas que hablan sobre lo que son las ofrendas para la iglesia católica, pero que no habla del diezmo, porque el diezmo era del Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, cuando en la iglesia se habla del diezmo, no se habla de la 10ª parte, sino del salario de un día que se ofrece una vez al año para ayudar en las necesidades de la iglesia, ya que esta palabra de diezmo era una costumbre judía y que está arraigada todavía en la iglesia la palabra diezmo, pero no es el 10%, no es un impuesto. Entonces, hermanos, el diezmo no existe en el Nuevo Testamento. Hasta la próxima.